De Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Firmada ley de punto final para sanar deudas por 7 billones de pesos en el sistema de salud. Crece escándalo por chuzadas en la fiscalía, filtraciones de interrogatorios y lista de fiscales. Histórico, mujeres bachilleres prestarán servicio en la policía. Redada contra la corrupción en el ejército. 9 órdenes de capturas contra un coronel y varios uniformados. Inseguridad en Bogotá, resto de un cuerpo desmembrado y un ataque sicarial. Uribismo radica proyecto para beneficiar a exministro Andrés Felipe Arias. Investigarán pago de deuda de Odebrecht por 1 billón de pesos. Gobierno Trump aumenta medidas contra migrantes. En deportes, Nairo Quintana volvió a perder tiempo en el Tour de Francia. Rigo ascendió a la 9ª posición. La Conmebol castiga a la AFA por los fuertes reclamos en Copa América. Destituido Claudio Tapia. Messi suspendido un partido. Al final de la emisión nos conectamos desde el segundo día de Colombia Moda, donde una de las grandes protagonistas fue la diseñadora Beatriz Camacho con una colección inspirada en el Océano Pacífico. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Quedó lista la ley para salvar financieramente al sistema de salud de Colombia. El gobierno asumirá la deuda de 7 billones de pesos que las EPS tienen con clínicas y hospitales. El acuerdo de punto final en el sector salud es un paquete de medidas económicas que permitirá sanear las finanzas y pagar con bonos del Estado las deudas del sistema de salud, alrededor de 6.7 billones de pesos. ¿Cómo funciona? El Ministerio de Hacienda hace una emisión de bonos para sincerar la deuda e inyectarle esa liquidez a toda la red. Y por esa vía devolverle esos recursos que llevaban tantos años anhelando la red para pagarle a todos sus empleados sobre los cuales estaban acumulados esas deudas, a los servicios que se habían prestado y que no se habían podido realizar y materializar desde el punto de vista económico. Pagando la deuda de Caprecon inicia el acuerdo. Pues hoy podemos decir que esos cerca de 500.000 millones de pesos empiezan ya a sincerarse y a pagarse para que lleguen a toda la red hospitalaria de nuestro país y se cumpla uno de los grandes propósitos que teníamos para el sector de la salud y que hace parte de esa reforma integral. La deuda del régimen contributivo es de 5.2 billones de pesos y del subsidiario de 1.5 billones. Para la Asociación de Hospitales y Clínicas faltaría más presupuesto para saldar la deuda. El último estudio de cartera nuestro en diciembre nos arrojó en un grupo de más de 200 hospitales una cartera superior a los 10 billones de pesos. Si se le pregunta a la Superintendencia de Salud, la cifra de cartera está por encima de 17 billones de pesos. Se implementarán reformas estructurales al sistema de salud para evitar que estas deudas se vuelvan a generar. A partir del 1 de enero del año entrante, los servicios por fuera de la UPC no van a estar descentralizados en todos los departamentos y distritos, sino que van a estar centralizados como responsabilidad de la nación. En el sector salud se definirá un presupuesto máximo y se fijarán los valores máximos de recobro. El evento se realizó en San Vicente, Fundación de Medellín. Y de las EPS que más dinero le deben a los hospitales públicos, Sabia Salud y Capital Salud lideran la lista de morosos. Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, la deuda de las EPS a los centros hospitalarios oficiales a la fecha va de esta manera. Régimen contributivo 1.968.000 millones de pesos. Régimen subsidiado 4.900.000 millones de pesos. En la lista de morosos hay 9 EPS según el informe de la asociación. Sabia Salud, Capital Salud, Emsanar, Convida, Comeva EPS, Salud Vida, Asmed Salud, Café Salud, Medimás. Por su parte, los afiliados de algunas EPS de la lista de deudores se quejan de la atención en salud y señalan que en la mayoría de los casos todo lo deben pedir a través de tutelas.
Cada vez que usted requiera algo, corra para el juzgado, coloque en riesgo la vida del paciente. Esto no está protegiendo en ningún momento al paciente. Y realmente Medimás y otras EPS son unas de las que se volvieron, que las tutelas se volvió como una izada a la bandera. A ellos no les interesa. El eje cafetero es uno de los sectores más afectados por las deudas de las EPS. Nuevas revelaciones en el escándalo de chuzadas en la Fiscalía. 2 funcionarios son investigados por la filtración de pruebas y de interrogatorios. La Fiscalía tiene en la mira a 2 funcionarios de la entidad que presuntamente filtraron información sobre el escándalo de las chuzadas cuando la investigación apenas iniciaba. La fecha clave sería el 14 de septiembre de 2018, día en el que una funcionaria de la entidad logró obtener ilegalmente una copia de un interrogatorio que rindió el coronel retirado Jorge Salinas, quien fue una de las primeras personas que reveló cómo operaba la red de interceptaciones telefónicas ilegales. Esta foto con el contenido de la declaración fue encontrada en el celular del empresario Laude Fernández, quien era el gerente de la empresa Barclay Group, hasta que fue detenido y recluido en detención domiciliaria. La irregularidad quedó constatada en un informe elaborado el 18 de junio de 2019, en el que queda en evidencia que la información recopilada por la Fiscalía era conocida por Laude Fernández antes de que existiera alguna investigación en su contra. La segunda fuga de información está relacionada con un correo que salió desde la Fiscalía y en el que se revela el nombre de los investigadores que llevan el caso por las chuzadas. Para el ente acusador es claro que los exfiscales Fabio Martínez y Luis Carlos Gómez no actuaron solos para realizar las chuzadas desde la Fiscalía, por lo que en los próximos días se tomarían decisiones sobre más funcionarios de la entidad. Precisamente el fiscal general explicó que hay una auditoría en la totalidad de las salas de interceptaciones del país ante las alarmas de posible corrupción en la entidad. En absolutamente todas las salas. Pues como se ha mencionado, claro que existen irregularidades de menor talante algunas y miraremos en cada una de las restantes. Cuando las irregularidades sean de carácter sustancial, se harán las correspondientes indagaciones. ¿Cómo avanzan las auditorías? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se están terminando y de esa manera podemos tener un espectro completo de lo que sucede. La Fiscalía revisa más de 2.700 líneas telefónicas por alarmas de posibles chuzadas. Y avanza la redada de las autoridades para detener a 9 personas, entre militares y contratistas de la 4ª Brigada de Medellín, investigados por su posible participación en hechos de corrupción. Un coronel retirado ya fue capturado. El coronel Harold Felipe Páez, apartado recientemente de las filas del ejército, fue capturado por la Fiscalía junto a otros 4 militares que trabajaron bajo su mando en el batallón de servicios de la 4ª Brigada del Ejército. Las autoridades buscan a otras personas, entre ellos un coronel activo y varios contratistas, para completar un total de 9 órdenes de captura avaladas por un juez. Los militares investigados por interés indebido en la celebración de contratos fueron subalternos del general Jorge Romero, llamado recientemente a calificar servicios tras la publicación de denuncias en su contra. Por eso tienen todos los comandantes de fuerza, no solamente la instrucción, sino el mandato de cooperar con todas las autoridades para que seamos contundentes e implacables cuando haya alguien que quiera sembrar un camino de deshonra a lo que es una larga tradición histórica. Los militares detenidos serán judicializados mañana en Medellín. CMI conoció en primicia que el gobierno busca implementar la prestación del servicio militar de mujeres. En el plan piloto se presentaron 50 auxiliares bachilleres. CMI conoció que la Policía Nacional alista los protocolos de las convocatorias para la prestación del servicio de mujeres en el país. En este momento, la Policía Nacional adelanta un plan piloto en Bogotá con el que se busca establecer cuántos cupos estarán disponibles. La ley, según fuentes de la institución, contempla el servicio obligatorio para hombres y voluntario para mujeres. Sin embargo, una vez las mujeres que se presenten e ingresen estarán regidas por las normas del servicio obligatorio. Es decir, no podrán retirarse, solo quienes estén bajo una causa de fuerza mayor. Las mujeres que se presenten tendrán que ser bachilleres y cumplir con los requisitos médicos establecidos por la policía. El Gobierno Nacional adelanta reuniones con la Dependencia de Incorporación, Ministerio de Defensa, Hacienda y Vicepresidencia para ajustar los recursos que deberán ser invertidos en este proyecto. Y 2 hechos de inseguridad conmocionan a la localidad de Fontibón en el occidente de Bogotá. Un hecho sicarial y un macabro hallazgo del que sería el 5º descuartizado tienen en alerta a las autoridades. En este canal de aguas del barrio La Felicidad, en la localidad de Fontibón, aparecieron los restos humanos. Las autoridades encontraron en una bolsa una pierna que sería de una persona de sexo masculino. No hay ninguna evidencia que sugiera que hay
algún loco asesinando y desmembrando gente. Aquí apareció una pierna, efectivamente en una bolsa en Fontibón. No se sabe dónde viene, no se sabe qué pasa. Este es el quinto cuerpo descuartizado en Bogotá y el segundo en menos de una semana. La inseguridad se ha incrementado mucho. De otro lado, se registró un hecho sicarial en la avenida Esperanza con Ciudad de Cali. Este vehículo fue interceptado por 2 hombres en moto, quienes le dispararon al conductor en varias oportunidades. Cambió el semáforo, se paró en rojo, paró el carro, se bajaron de la moto y fueron y tan, le dispararon así. Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas o un fleteo. El Centro Democrático radicó hoy en el Senado el proyecto de ley que busca establecer la doble instancia para aforados, con el cual este partido busca que la condena al exministro Andrés Felipe Arias sea revisada por una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe, quien con nombre propio ha defendido la doble instancia para beneficiar a Andrés Felipe Arias y otros altos funcionarios de su gobierno, condenados por la Corte Suprema de Justicia, hoy prefirió darles la palabra a los miembros de su partido en la radicación del proyecto. ¿Cómo sería? Lo que estamos creando es una sala de descongestión en la Corte integrada por 3 magistrados que se van a dedicar exclusivamente a estudiar estos casos. Esa sala tendría 3 magistrados. ¿Cuánto tiempo de vigencia tendría esa sala? Prorrogable. Va a tener una vigencia por 2 años con una única prórroga por 2 años más, un máximo de 4 años. Según el Centro Democrático, la doble instancia beneficiaría a 250 colombianos que fueron juzgados por la Corte Suprema en única instancia. El proyecto de cadena perpetua del gobierno ya tiene su primer enemigo en el propio partido del presidente Iván Duque. La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, anunció su voto negativo a la iniciativa, pese al pedido generalizado de imponer esta condena a los violadores y asesinos de niños. El proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños empieza a tener sus primeros tropiezos en la Comisión Primera de la Cámara, donde se cumplirá el primer debate de la iniciativa. Aunque el proyecto es del propio presidente Iván Duque, la congresista de su partido, Margarita Restrepo, no la acompañará. Tenemos que concentrarnos en brindarle a los niños soluciones reales, no soluciones que sean a la ligera, que sean rápidas. Y esa solución real es una justicia más efectiva. De cada 100 delitos contra los niños en Colombia, 1 es judicializado. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los niños exigen que el gobierno se comprometa y, pese a los obstáculos, saque adelante el proyecto. La Constitución lo dice, el derecho de los niños prevalecen ante los demás derechos. Por eso hay que garantizar que no estén este tipo de sádicos por las calles de Colombia, en los parques, violando niños. Y la única forma es que estén encerrados de por día. En 7 oportunidades se ha radicado la iniciativa sin mayores avances. La Justicia Especial para la Paz concedió permiso para viajar a Venezuela a los excomandantes de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda. Los exguerrilleros estarán una semana en Caracas, donde participarán en el foro de Sao Paulo por invitación de Diosdado Cabello. La JEP le negó ese mismo permiso a otros 5 exguerrilleros. Y el Tribunal de Cundinamarca declaró nula la medida que frenó Transmilenio por la séptima. No obstante, y aunque se resolvió, la obra no podrá ser adjudicada. El Tribunal de Cundinamarca tumbó la medida cautelar que frenó la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. ¿Qué pasa con la medida cautelar que se cayó? Se declaró, al declararse la nulidad de todo lo actuado, significa que todo lo hecho a partir del momento de la notificación de la demanda queda sin piso. Vamos a continuar con las vías judiciales que hemos venido intentando. No obstante, no se podrá reanudar la licitación del proyecto. Teniendo en cuenta que existen otras medidas cautelares en relación con la carrera séptima. El tribunal dejó sin piso la suspensión al considerar que hubo inconsistencias en la argumentación del juez. Además, pidió incluir a otros actores en el proceso. El diseñador de la carrera séptima y los proponentes del proceso licitatorio. Para que el proyecto se pueda adjudicar, tendrán que resolverse las inquietudes de la Procuraduría sobre el proyecto El Pedregal y una medida cautelar que prohíbe cualquier intervención en el Parque Nacional. El Contralor General Felipe Córdoba anunció una revisión detallada a la decisión del gobierno de asumir la deuda de Odebrecht por 1,2 billones de pesos tras ordenarse la liquidación de la sociedad que debía construir la Ruta del Sol 2. La decisión del gobierno de liquidar la sociedad que debía construir la Ruta del Sol 2, en la cual tiene participación Odebrecht, y que llevó a que el Estado asumiera una deuda de la constructora brasilera con los bancos, no cayó bien en el Contralor General de la República. Si no se han hecho las obras
que necesitábamos nosotros por esos tramos, necesitamos ver y evaluar si estas acciones de la superintendencia efectivamente van de acuerdo a resguardar el recurso público de todos los colombianos. Por eso, según dijo, el equipo jurídico de la Contraloría está revisando en detalle la medida adoptada por el gobierno. Es lo que estamos evaluando en este momento, porque si es esto oneroso y en contra de el Estado colombiano, tendremos nosotros efectivamente que ir en contra de ella. El Contralor se pronunció tras un evento sobre control fiscal organizado por la auditoría. La Corte Constitucional advirtió que cuando los padres pierden por completo la patria potestad sobre sus hijos y son declarados en situación de adoptabilidad, sus progenitores ya no podrán visitarlos. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al resolver una tutela que interpuso el ICBF contra la decisión de un juez que permitió las visitas de dos padres a sus hijas, pese a que la entidad tuvo que quitárselas por abandono. El ICBF señaló que el juez no tuvo en cuenta los perjuicios que se le podían ocasionar a las menores que ya se encontraban en proceso de ser adoptadas. El Alto Tribunal explicó que cuando un niño es declarado en situación de adoptabilidad, se da por terminado el vínculo de patria potestad y responsabilidad de los padres, más aún cuando las menores fueron abandonadas. En eventos excepcionales en los cuales se compruebe que mantener tal vínculo perjudica el interés superior de los menores, no se debe propiciar las visitas entre los padres biológicos y sus hijas. Estados Unidos anunció un nuevo sistema de deportaciones express para expulsar inmigrantes de manera más efectiva. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump vuelve a arremeter con una dura medida contra la inmigración ilegal, esta vez con un nuevo sistema de deportaciones express, el cual permitiría expulsar a miles de inmigrantes sin la necesidad de llevar el proceso ante un juez. Hasta el momento, las deportaciones rápidas se aplicaban solo para aquellas personas que fueran detenidas a menos de 160 kilómetros de un punto fronterizo o para quienes no pudieran demostrar que llevaban en el país mínimo 14 días. Sin embargo, ahora con la nueva política, el gobierno Trump permitiría expulsar de forma inmediata a cualquier persona que no logre demostrar que lleva viviendo 2 años ininterrumpidos en ese país. Varios estados en Venezuela empiezan a recuperar paulatinamente el servicio eléctrico luego de que se registrara un masivo apagón que dejó gran parte del territorio a oscuras. Poco a poco algunas partes del territorio venezolano han ido recuperando el suministro eléctrico, pero varios lugares permanecen aún sin servicio luego del masivo apagón que dejó a oscuras a más de una veintena de estados. El ministro de Energía Eléctrica, Freddy Vitro, aseguró a través de su cuenta de Twitter que se ha logrado recuperar el 100% de la carga en la mayoría de las provincias venezolanas. Las fallas del servicio eléctrico venezolano son atribuidas por la oposición a la corrupción y los malos manejos de miles de millones de dólares destinados al sector, mientras el gobierno asegura que es un sabotaje orquestado desde Estados Unidos. Un grupo de perros callejeros encontró a una bebé recién nacida que fue abandonada en un drenaje de aguas residuales en Haryana, India. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento en el que uno de los animales toma con su hocico a la bebé y la saca del drenaje. Los perros comenzaron a ladrar hasta alertar a las autoridades, que luego advirtieron que la bebé sobrevivió.